Muy buenas noches, hermanos. Nuevamente nos reencontramos aquí para continuar estudiando esta hermosa serie, ¿verdad? La necesidad de la comunicación en el matrimonio. Bueno, y en estos 4 domingos hemos estado viendo pues los aspectos que son urgentes para la necesidad de la comunicación en el matrimonio. Y el primer aspecto que vimos, el primer domingo, fue el propósito de la comunicación en el matrimonio. El segundo aspecto, es los principios de la comunicación en el matrimonio. El tercer aspecto fue la práctica de la comunicación en el matrimonio. Y el cuarto aspecto fue las palabras que usamos en la comunicación en el matrimonio. Y hoy veremos el quinto y último aspecto. Sabemos que hay más aspectos, pero bueno, hoy estamos ya culminando esta serie y hoy veremos el quinto aspecto de la necesidad de la comunicación en el matrimonio. Y qué interesante, hoy vamos a ver la comprensión en la comunicación en el matrimonio. Muchas veces nos preguntamos por qué discutimos, por qué peleamos, por qué en algunos casos extremos hay matrimonios cristianos que llegan hasta el divorcio, porque hay casos de matrimonios que llegan hasta la agresión física, porque hay matrimonios donde los cónyuges están resentidos por años, y uno de ellos es por la falta de comprensión. Ahora, la falta de comprensión no solamente es una orden bíblica, la falta de comprensión también la ignoran muchas parejas, porque la enseñanza está dentro de la Biblia, pero también la misma palabra de Dios demanda una práctica. Ahora, no solamente la Biblia demanda una práctica, sino también demanda una responsabilidad que en tanto el esposo y la esposa deben esmerarse en investigar, en averiguar, en conocerse, digamos, cómo Dios ha creado el hombre, sus características del hombre, sobre todo esas características interiores del hombre, y también esforzarse en descubrir, investigar sobre el ser interior de su cónyuge, de su esposa, igualmente a la esposa de igual manera. Muchas veces no se comprenden por qué, porque no se conocen sobre todo interiormente. Ahora, uno se puede lavar las manos y decir, bueno, de eso se encarga Dios, pero no tanto es así. Si bien es cierto, Dios conoce nuestro ser interior, Dios conoce lo que pensamos, etcétera, pero también nosotros como cónyuges debemos también esforzarnos en descubrir ese lado interior de la persona que amamos, pero sobre todo ese aspecto psicológico también. Y bueno, y eso es lo que vamos a ver hoy, en esta noche, en este último aspecto de la necesidad de la comunicación en el matrimonio, sobre todo la comprensión. Ahora, vamos a orar, hermanos, y pedir la ayuda del Señor en esta noche. Oremos. Padre Santo, gracias te damos por este valioso tiempo en el cual tú nos permites, Señor, reunirnos virtualmente para continuar estudiando tu palabra. Rogamos, Padre, que todos los matrimonios podamos crecer en comprensión también para tener una buena comunicación. Padre mío, ruego por todos los matrimonios que en esta noche también nos están escuchando y por los que escucharán, Señor, luego también esta enseñanza en otro momento. Padre Santo, gracias te damos. Sé tú el que guíe este culto, Señor, en este tiempo de enseñanza de comienzo a fin. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Bien, entonces tenemos que ser uno, caminar juntos como uno y comunicarnos de tal manera que satisfagamos nuestras necesidades y solucionemos nuestros problemas. Y esto lamentablemente no ocurre a menudo, porque realmente en la mayoría de los casos los cónyuges no se están comprendiendo mutuamente. Ahora, en primer lugar,
debemos ver que la comprensión es una orden bíblica. Le repito, la comprensión es una orden bíblica. O sea, Dios me ordena que comprenda, que entienda a mi cónyuge. Y en 1 Pedro capítulo 3, versículo 17 dice lo siguiente: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea, Dios le está diciendo a los esposos, según la Nueva Versión Internacional, acá dice, pues, que seamos comprensivos con ellas, o seamos comprensivos en nuestra vida conyugal, tratando cada uno, dice, a su esposa ¿con qué? Con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida, y así nada estorbará pues las oraciones, en este caso las oraciones conyugales. Dios mismo está ordenando pues que los cónyuges y sobre todo los esposos sean comprensivos con sus esposas, pero de igual manera también las esposas deben ser comprensivas con sus esposos. Y acá Dios les hace recordar a ambos que son herederos del grato don de la vida, de ese regalo de la vida eterna que Dios ha dado a través de Jesucristo. Y sobre todo, Dios desea que nada estorbe la oración de este matrimonio. Entonces, si usted está en un problema con su cónyuge, trate de comprenderlo. Ya hemos visto en sermones anteriores cómo es ese proceso de comprender, de entender. Si su cónyuge le está hablando descomedidamente, usted guarde silencio, usted calle y deje que se exprese, pero luego usted sabiamente va a responder. Ojo, no con ira, porque la ira enciende más la llama. Entonces, usted recuerde que la blanda respuesta apaga la ira. Entonces, usted sea sabio en el Señor para, pues, buscar la raíz del problema y comprender mejor a su cónyuge también. A este mandato es específicamente, que de esta cita de 1 Pedro capítulo 3, versículo 17, es específicamente para el hombre, pero se aplica pues a ambos. Entonces debemos ocuparnos de comprender a nuestro cónyuge. Esa es una orden para que le apliquen mutuamente tanto el esposo como la esposa. Ahora, este mandato insiste en que vayamos más allá de esa famosa excusa que siempre dice a uno de los cónyuges, ¿no? Si discuten por alguna razón X, siempre se escucha esta respuesta: yo no la comprendo, o yo no la puedo comprender, o ella dice: yo no lo puedo comprender, es imposible. Pero tendremos que encontrar pues algún medio de comprender a su cónyuge, de comprenderlo mejor, porque Dios nos ordena en 1 Pedro 3:17 pues que seamos comprensivos. Ahora, había mencionado hace un momento que la comprensión es una enseñanza bíblica y demanda práctica. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, eso va a involucrar algunos aspectos de rol, pero también más adelante vamos a ver algunos aspectos psicológicos. Pero primero vamos a ver comprender la distribución bíblica entre hombres y mujeres. Ahora, hay una diferencia de rol. El hombre es cabeza del hogar. Nótelo bien, el hombre es la cabeza del hogar. Y en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, esto está pues también sustentado en Efesios capítulo 5, versículo 23, que también dice: pero el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entienda,
hermano, esposo, que usted ante Dios es la cabeza de su hogar. Usted ante Dios es el líder espiritual de su hogar. El líder espiritual, usted debe pastorear a su esposa, usted debe pastorear a sus hijos, pero en un contexto de comprensión. Si usted va a pastorear su hogar sin comprender a su esposa, sin comprender a sus hijos, vaya que va a tener graves consecuencias más adelante. Pero también, lamentablemente, y muchas veces, se ha usado esta palabra que el marido es cabeza de la mujer para tratar a la esposa como una sirvienta, para tratar a la esposa como una esclava, para maltratarla muchas veces con palabras, dándole órdenes como si fuera un soldado la esposa. Y no es así, porque la Biblia hace un momento hemos leído que nuestra esposa es coheredera también de la gracia. Dios le llama, y vamos a ver más adelante, ayuda idónea, la mujer ideal, la mujer adecuada, la compañera de nuestro pacto. Entonces, nosotros no podemos tomar este versículo para intentar manipularlo, porque no es esa la intención de Dios. Dios lo que está diciendo al hombre es que un día todos nosotros los esposos vamos a tener que dar cuenta a Dios por nuestro liderazgo en nuestro hogar. Vamos a tener que rendir cuenta a Dios por la manera como comprendimos a nuestro cónyuge y a cada uno de nuestros hijos. De tal manera que nuestra responsabilidad es ante Dios de cómo estamos dirigiendo nuestro hogar. Por eso que Dios ha dado una orden espiritual, ¿no? La cabeza del hogar es el hombre, pero también es el amante líder del hogar, o el líder amante, ¿no? Ahora, en Génesis capítulo 3, versículo 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Está hablando acá de liderazgo, ¿no? Que se va a enseñorear de ti. No está hablando acá de que él va a ser el peón de la esposa. Él no está diciendo Dios que él es el capataz. No está diciendo el Señor que él es el amo y que la mujer es la esclava. No está diciendo eso. Nota lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Ahora, este gobernará sobre ti no está hablando pues que él es el mandamás de la casa, sino que el líder espiritual del hogar ante los ojos de Dios es el varón, y el varón tiene que cumplir ciertas responsabilidades ante los ojos de Dios. Y bueno, y acá luego dice en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Nuevamente hablando del liderazgo del varón en el hogar. Ahora, muchas veces hay varones que se quejan diciendo que mi esposa no me obedece, que mi esposa no me hace caso, que mis hijos se me rebelan. Y bueno, la pregunta es ¿por qué? Cuando uno trata algún asunto conyugal donde hay problemas, lo más adecuado es que usted no se quede, si es consejero, no se quede escuchando una parte. Usted tiene que escuchar también a la otra parte. Y si están los dos juntos, mejor. Mucho mejor. Y resulta que muchas veces el esposo pierde autoridad espiritual porque los hijos no le ven leer la Biblia. A los hijos ven que al papá no le interesa crecer espiritualmente. Los hijos no ven que el papá, bueno, ahorita estamos en cuarentena, ¿verdad? Pero antes de la cuarentena muchos hijos no veían a sus padres que se congregaban en la iglesia. Muchas veces los papás dicen, levántese temprano para que vayan a la iglesia. Y papá, ¿tú por qué no te levantas temprano? ¿Tú por qué siempre llegas tarde al culto? O a veces el mal ejemplo del padre arrastra a los hijos y a la esposa. Entonces, el padre exige, pero sin embargo muchas veces no da el ejemplo. Entonces comienza a perder autoridad espiritual. Y probablemente es agresivo verbalmente con su esposa en la casa
y luego cuando se congregan o se congregaban antes en la iglesia, venían con un rostro angelical, pero en la casa se transformaba el varón, ¿verdad? Entonces, y ahí su esposa en privado le decía, probablemente eres un hipócrita porque acá eres una persona y en la iglesia eres otra persona. Entonces, y comienza a perder autoridad espiritual y comienza a perder el respeto de su esposa y de sus hijos. Ahora, esto no es excusa para que a la esposa le falte respeto. Esto no es excusa para que a los hijos les falten el respeto, porque hay un mandamiento en la palabra de Dios que le dice a los hijos, honren a su padre y a su madre. Y a la esposa le dice que se someta a su esposo. A la esposa le dice que respete a su esposo. Pero eso de rebelarse contra el esposo porque no da buen testimonio, tampoco eso es bíblico, hermana, porque Dios le da una orden a usted que respete a su marido. Entonces, ¿pero qué voy a hacer, pastor, si este hombre no trabaja, no aporta nada en la casa? Yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer el otro. ¿Qué respeto quiere que le dé a este hombre? Bueno, ore por él para que Dios pueda obrar en su corazón, pero no es excusa para que a usted le falte el respeto. Y también, bueno, ya hemos hablado anteriormente, y viceversa, tampoco el varón no es motivo para que le falte respeto a su esposa, a su cónyuge. Entonces, ese es en el aspecto del liderazgo, el líder amante, ¿no? Ahora, andando más en el amor, ¿no? Este líder de amor, dice acá en Efesios capítulo 5, versículo 25 y el versículo 28 y 29 dice lo siguiente: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Noten lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: para los maridos, eso significa, ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa, en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Mire, note bien que en la Reina Valera del 60 se usa 5 veces todo lo que abarca amar. Y en la Nueva Traducción Viviente se usa 6 veces. Entonces, mire cómo Dios insiste, ¿no? Amad, amó, amar, ama, ama. Entonces, Dios está insistiendo de que el líder del hogar tiene que ser un líder amante, ¿no? Un líder amante de su cónyuge, un líder amante de sus hijos. Ahora, en cuanto a la mujer, de la misma manera, Dios dice que la mujer es la ayudadora en el hogar. Y en Génesis capítulo 2, versículo 18 dice lo siguiente: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. En la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada, esa ayuda perfecta, esa ayuda que encaja tan perfectamente, porque Dios es perfecto. Entonces, es una compañera de equipo, porque el matrimonio es una empresa, ¿verdad? Y ambos van a trabajar juntos, se van a esforzar juntos en un contexto de respeto, en un contexto de comprensión, para sacar el hogar hacia adelante. Pero también, dentro de este contexto de que la mujer es la que ayuda en el hogar, dentro de este contexto nos hace ver que ella debe ser sumisa. Ahora, en Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24, dice lo siguiente: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Usted, hermana,
se somete al Señor, ¿verdad? Usted se somete al Señor Jesucristo. Usted es sumisa al Señor. De la misma manera, Dios le pide a usted que se someta a su esposo. Ahora, hermana, ¿usted por qué se somete a Cristo? ¿Por qué usted obedece al Señor? La respuesta es inmediatamente sencilla, pero muy profunda. Usted se somete al Señor Jesús. Usted obedece al Señor Jesús porque usted lo ama, porque Él le demostró su amor a usted. Entonces, por eso que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Pastor, me pide mucho usted. Yo no siento que este hombre me ama. Parece que el amor entre nosotros se enfrió hace tiempo. Este hombre ya es muy frío conmigo, ya no es ese galanteador, ya no da muestras de cortesía, simplemente viene acá y me da órdenes. Y bueno, yo creo que ya esa etapa de sueño, de ilusión ya murió. Así es que, ¿qué más me queda? Pues me quedaré con esto hasta que la muerte nos separe. No, hermana, no. Usted siga amando, usted sea una mujer de oración, usted siga imitando al Señor, así como Dios no ha dejado de amarlo a usted, o así como Jesucristo no ha dejado de amarlo a usted. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Imitadme a mí, así como yo imito a Cristo. El Señor Jesús, a pesar que le fallamos muchas veces, como seres humanos que somos pecaminosos, a pesar que le fallamos, Él no ha dejado de amarnos y nunca dejará de amarnos. Y usted, hermana, igual, usted tiene que ser igual con su esposo. Entonces, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. La iglesia, de manera simbólica, es la esposa del Señor Jesucristo, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como iglesia, o como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, en 1 Pedro capítulo 3, versículo 1 al 6, dice lo siguiente: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, pues en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin tener ninguna amenaza. Tan solamente el mostrar respeto, sumisión al esposo, es como un vestido hermoso que causa admiración, que causa pues elogios, la conducta de la esposa. Entonces, es lo que Dios le muestra aquí a la mujer, porque dice: así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Qué hermoso atavío es cuando una persona respeta a otra persona. Entonces, hermana, Dios le está diciendo a usted que respete, que sea sumisa a su esposo. Ay, pastor, si usted lo conociera a este. Bueno, Dios lo conoce, hermana. Dios lo conoce mejor a su cónyuge. Pero sin embargo, Dios, que no se le escapa nada, que Dios todo lo ve, que todo lo sabe, que es el que penetra el corazón y que sabe lo que pensamos, Él le dice a usted que sea sumisa a su esposo. Pero también ella apoya. Y en Tito capítulo 2, versículos 51, dice lo siguiente: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿De qué manera la esposa, amada hermana, puede apoyar a su esposo? Bueno, como dice acá Tito 2:51,
a vivir sabiamente, siendo pura, que trabaje en su hogar, que haga el bien, que se someta a su esposo, porque de esa manera no va a deshonrar la palabra de Dios. De esa manera va a evitar que hablen mal de la palabra de Dios. Qué importante lo que está acá diciendo, pues, nos dice el Señor en su palabra. Algo que también debemos tener en cuenta, ¿no?, en el aspecto entre el hombre y la mujer, ¿no?, que hay una diferencia de responsabilidad. Y es por eso que muchas parejas no se comprenden, porque no entienden sus diferencias de responsabilidad. Y esto no es que uno sea menos que el otro, sino que deben conocer esas diferencias de responsabilidad. Primero, los hombres son los proveedores. Dios espera que el hombre cumpla su responsabilidad. Dios espera que el hombre sea trabajador, que sustente el hogar, de tal manera que su esposa pueda estar tranquila y puede estar cómodamente en la casa apoyando en la educación de los hijos. Ahora es urgente, ¿verdad?, que uno de los padres esté en casa, porque los hijos están todo el día en la casa, ya no están en el colegio, todo el día están en la casa y necesitan ser supervisados permanentemente. Mi hija menor me compartía de que una persona en plena clase había hackeado la conexión virtual en plena clase, y entonces los profesores inmediatamente comenzaron a hacer lo que saben hacer, ¿no?, a eliminar a esta persona que estaba comenzando a hablar cosas indecorosas, cosas que no es para la formación de nuestros hijos. Pero esa mañana estaba ahí presente mi esposa. Entonces, y bueno, pero en cuántos hogares probablemente los hijos están solos todo el día, a pesar de este contexto que estamos viviendo. Entendemos la situación que muchas veces se presenta en el hogar. Entendemos que muchas veces lo que gana el cónyuge no es suficiente para ayudar en los proyectos o en las metas que tiene el matrimonio en sí. Entonces, y muchas veces se ven forzados a trabajar ambos. Pero es importante ver, de todas maneras, una persona confiable, 100% confiable, que pueda estar viendo a nuestros hijos durante el día en que no están, pues, los padres. Pero acá el Señor nos dice que hay diferencia de responsabilidad, que los hombres son los proveedores. Y en Génesis 2, capítulo 2, versículo 15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? ¿Para que se pase viendo el WhatsApp? ¿Para que se pase viendo el Facebook? No, para que lo labrara y lo guardase. Entonces, dentro de este contexto, el hombre tiene que proveer no solamente para que su familia coma, no solamente para que los hijos se eduquen, sino que también tiene que proveer amor. Y hace un momento leímos Efesios capítulo 5, versículos 25, 28 y 29. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Pero también el varón provee paternidad. Y en Génesis capítulo 4, versículo 1, dice que conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Parte de esta relación conyugal, en este contexto de matrimonio, es que el esposo y la esposa tengan su relación sexual. Y allí es donde, pues, en la relación sexual, la esposa queda embarazada. Entonces, y bueno, siempre y cuando, por mutuo acuerdo, los dos decían tener su hijo o su hija, ¿no? Entonces, pero es por mutuo acuerdo. Tienen que haber muchos aspectos económicos, es el momento, etc.
es ese otro tema, ¿no?, que más adelante se verá en otra serie. Pero el varón provee la paternidad, pero también proveen disciplina. Y en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4 dice lo siguiente: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora, cuando hablamos de disciplina, Dios se refiere que nosotros tenemos la responsabilidad de formar, de educar, de corregir, de amonestar a nuestros hijos, pero también parte de la disciplina es también felicitarlos cuando están andando bien. Y si están equivocándose, si están obrando mal, hay que obrar sabiamente para ejercer disciplina. Bueno, no quiero ahondar más en este asunto de la disciplina, porque es un tema muy, pero muy amplio, que ya se verá en otra oportunidad también. Pero un padre provee disciplina. Pero también un padre provee más cosas. Provee protección, compañerismo, sociedad, edificación. Y son llamados a servir también en su iglesia local. Tiene que ser ejemplo para sus hijos. Tiene que formar ahí en su hogar una generación de siervos. Hay papás que dicen, no, pero no me conviene, de repente uno de mis hijos quiere ser pastor, una de mis hijas quiere ser misionera. Gloria al Señor. Pero no solamente usted debe preocuparse de eso. Más bien dé gracias a Dios, hermano. Alaba al Señor, si es que ha tocado el corazón de su hijo y de su hija para que le sirva a tiempo completo. Pero usted gócese porque de repente su hijo, a pesar que está estudiando alguna carrera profesional, está estudiando alguna carrera técnica, en su corazón se para tiempo también y en su misma vida para servir al Señor. Acá en nuestra iglesia hay muchos jóvenes que están comprometidos en la escuela dominical, en el ministerio de los niños, en el ministerio de los adolescentes, en el ministerio de los jóvenes mayores. Están ahí sirviendo al Señor. Están comprometidos ahí con Cristo, sirviendo también en la alabanza. Ahora, por esta pandemia, se ha iniciado prácticamente un nuevo ministerio sobre audio o grabación. Y es un ministerio que exige bastante. Y gracias a Dios por los jóvenes, que a pesar que están estudiando en la universidad vía online, ¿no?, pero se dan tiempo para servir al Señor en este ministerio, ¿no?, de audio y grabación, que está presente cuando usted ve cómo sus hijos están siendo ministrados, o está este ministerio presente cuando estamos escuchando, por ejemplo, en este precioso instante, la enseñanza. Y gracias a Dios por ellos. Es un trabajo duro, hermanos, es un trabajo duro, es un esfuerzo inmenso. Tanto así que nuestro hermano Jonathan y nuestra hermana Betty a veces se quedan de largo hasta las 4 de la mañana editando. Y gracias a Dios, porque eso sería más difícil, más tedioso, si no hubiera, digamos, el apoyo de muchos jóvenes. Y gracias al apoyo de muchos jóvenes, es por ello que Jonathan y Betty pueden hacer el trabajo más ligero, pero aún así implica bastante esfuerzo. Entonces, gracias a Dios por ellos, por la juventud, por los padres que son ejemplos y que animan a sus hijos a servir. Pero el papá tiene que ser el ejemplo, la mamá también. Entonces, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 13 dice lo siguiente: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo... Ahora, acá hay requisitos para el que anhela el pastorado, pero ¿sabe qué? También cada padre, sin necesidad que la iglesia lo nombre pastor, cada padre, cada esposo en su hogar es el pastor de la familia. Ante Dios, Dios le ha dado su primera oveja, su esposa, y luego vienen las otras ovejitas, los hijos. Así que usted no se lave la mano diciendo, ese es el requisito para el pastor. Sí, es para el pastor, pero también usted ante los ojos de Dios es el pastor de su hogar. ¿Y qué requisitos quiere ver Dios en usted, hermano, esposo?
Dios quiere que usted sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Qué más desea Dios? Que usted no sea un neófito, que tenga buen testimonio de sus vecinos, de los de afuera. Inclusive, luego se da una lista a partir del versículo 8 sobre los diáconos. Y dice el Señor, los diáconos así mismo deben ser. Y los diáconos no son pastores, por si acaso. No son pastores nombrados por la iglesia local. Son hermanos que tienen responsabilidades. Puede estar en los sugieres, puede estar sirviendo en otro lugar, en otro ministerio. Entonces, ¿qué espera Dios de las personas que sirven? ¿No? ¿Qué espera Dios? Que sean honestos, dice la palabra de Dios. Que sean sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Luego más adelante dice que sean irreprensibles. Igualmente las esposas de los diáconos, ¿no? de los hermanos que sirven, dice lo siguiente: las mujeres que sean honestas, que no calumnien, que sean sobrias, que sean fieles en todos. Y luego nuevamente retoma de los diáconos, de los varones, maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, ¿no? Entonces, tremendo lo que Dios presenta acá en los requisitos, pues, de los varones, sobre todo, ¿no? De los varones que son llamados a proveer, ¿no? A proveer ejemplo dentro del contexto del hogar. Ahora, las mujeres, las esposas son las administradoras de la casa. Cuando uno lee Proverbios capítulo 31, encuentra cómo se describe a la mujer, cómo administra. Y la mujer que administra dice que ve lo que va a ocurrir más adelante y se prepara ya para cuando venga ese momento. Entonces, es una mujer muy precavida. Y como dice el dicho, ¿no? Mujer precavida vale por dos, ¿verdad? Pero acá en Timoteo, 1 Timoteo capítulo 5, versículo 14, hablando sobre las viudas jóvenes, dice lo siguiente: quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos y que gobiernen, o sea, que administren su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Entonces, dentro de este contexto de que gobierne bien su casa, quiere decir que la mujer tiene que administrar su maternidad. Tiene que saber administrar su maternidad como madre. Tiene que ser una mujer muy organizada, pero también ese ejemplo tiene que derramarlo en la vida de sus hijos. Una excelente administradora, ¿no? Y bueno, y acá dice en Génesis capítulo 3, versículo 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Tanto Adán como Eva tenían que ser buenos administradores de lo que Dios les había dado, y mucho más también la mujer en este caso. Ahora, pero también la madre administra disciplina. Y en Proverbios capítulo 1, versículo 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Y en Proverbios capítulo 6, versículo 20, dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu madre. Entonces, qué importante es saber, ¿no? Saber estos roles que cumplen, pues, el esposo y la esposa para una mejor comprensión. Muchas veces vienen los pleitos, las disputas, ¿no? Porque desconocen, ¿no? Estas diferencias de roles que Dios las tiene bien plasmadas en su palabra. Y nuevamente también la mujer administra su servicio en su iglesia local. Y ahí en Romanos capítulo 16, versículo 1 hacia adelante, Pablo comienza a describir la labor de muchas hermanas que lo apoyaron y fueron de bendición en su ministerio. Por ejemplo, y le voy a leer según lo que dice la Nueva Traducción Viviente. Dice:
les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa en la iglesia de Cencrea. Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos, o sea, esta pareja de esposos, ellos una vez más arriesgaron su vida por mí, dice el apóstol Pablo. Yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. O sea, dentro de la casa de Aquila y Priscila había un grupo pequeño, ¿no?, donde los hermanos recibían el aliento a la palabra de Dios. Luego dice una lista de muchos hermanos varones, ¿no?, lo cual él agradece mucho. Pero en el versículo 12, él continúa hablando de las hermanas. Den mis saludos a Trifena y Trifosa, obreras del Señor, y a la amada Pérsida, quien ha trabajado tanto para el Señor. Saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo, un hermano. Pero él no ignora a la esposa de Rufo, y dice acá, a su madre, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. O sea, Pablo tiene presente a este hermano en Cristo, Rufo, y a su madre, ¿no?, que trató a Pablo como si fuera su propio hijo. Y así, hermanos, él sigue dando una lista, ¿no?, más adelante, en el versículo 17, ¿no?, de hermanas, e indicaciones también para que ellos se cuiden de las falsas enseñanzas. Pero también hay una diferencia física, porque los hombres son más fuertes en vigor. Y en 1 Pedro capítulo 3, versículo 7 dice: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y bueno, y también las mujeres pues son vaso frágil. Y en 1 de Pedro 3:7, pero en la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente, y ese mismo versículo que hemos leído hace un ratito: de la misma manera, ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas, y cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento, o sea, con comprensión. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátenla como es debido, para que nada estorbe las oraciones de ustedes. Pero también, hermanos y hermanas, también vemos que hay una diferencia emocional. Los hombres son más lógicos y dogmáticos y menos emocionales. Las mujeres son más emotivas e intuitivas, ¿no? Allí yo les he colocado en su material para ustedes un cuadro de diferencias, ¿no?, entre el hombre y la mujer. Y tómense el tiempo, pónganse de acuerdo con su esposo, con su cónyuge. Pónganse de acuerdo para que lo lean los dos juntos, y les aseguro que se van a comprender mucho mejor. Ah, yo pensé que tú eras seco, que no te importaba lo que yo te decía, mi amor, pero ahora resulta que, ya sí pues, ¿no? Ahora ya entiendo, ya, ¿no? Ay, mi amor, ahora sí entiendo, ¿no? Y yo no comprendía, porque la última vez que nos mudamos, yo te sentía triste, pensé que estaba desanimada, pensé que te aburría la nueva casa, pensé que no habías sido sincera conmigo, pero ahora entiendo, ¿no?, que tú necesitas más tiempo para adaptarte. Por ejemplo, hay casos de matrimonios recién casaditos, donde ella está triste, y se supone que es la luna de miel. ¿Pero por qué está triste? El caballero debe entender que ella necesita más tiempo para adaptarse en esta nueva etapa de su vida. Recién ha dejado a su papá, a su mamá, recién ha salido del nido, donde sus padres la han tenido 18, 20, de repente hasta 30 años, de repente hasta 35 años estaba en el nido. Y ahora está contigo, pero está triste. Es que ella necesita tiempo para adaptarse a esta nueva etapa de su vida. No es que con su gesto esté diciendo, ya pues, caballero, ¿qué más me queda? Me casaron con este, me casé con este, ¿no? Y ya pues ya mi vida va a ser triste. Y por eso que estoy así, no toda ya resignada, ¿no? No es eso, sino que ella necesita más tiempo para adaptarse. Y bueno, y eso les va a ayudar a los dos a comprenderse mucho mejor. Entonces, la comprensión es el resultado de la comunicación. Conversar largamente
¿Ah? A las esposas les gusta conversar, hermano. A tu esposa le encanta conversar. Y bueno, escuchar con atención. A ella le encanta que le escuchen también. Compartir sobre metas, sobre problemas, necesidades, sentimientos, alegrías, penas y deseos. Recuerden ambos cónyuges, las personas tienden a cambiar con el paso de los años. Usted debe seguir hablando, usted debe seguir escuchando, usted debe seguir compartiendo a través de toda su vida de casado. Algunas diferencias entre ustedes pueden y deben ser cambiadas si son asuntos de principios, en este caso principios bíblicos del bien y del mal. Algunas diferencias no las podrán cambiar, jamás. Amorosamente deben elegir pasarlas por alto, pidiendo a Dios 3 cosas importantes: tolerancia, paciencia y aceptación. Quiero concluir con dos versículos, uno que lo hemos leído ya anteriormente, pero otro que les voy a decir ahorita la cita bíblica. Pero Efesios capítulo 5, versículo 25, versículo 28 y 29 dice lo siguiente, en la NTV. Para los maridos eso significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Pero en Colosenses capítulo 3, versículo 8 al 13, en la NTV dice lo siguiente: pero ahora es el momento de eliminar. Por eso es importante la comprensión en la comunicación. Es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. No se mientan los unos a los otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos. ¿Qué actos? Perversos. Porque ahora usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, hermana. Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta vida nueva, no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo, llamado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. En otras palabras, así como Dios te comprendió y te perdonó, tú también comprende a tu cónyuge y perdónalo. Hermanos, vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por este hermoso tiempo y por estos domingos que hemos estado estudiando sobre la comunicación en el matrimonio. Hermano, ahí en su hogar, probablemente estás ahí al lado de tu esposa. Hermano, siempre he estado pidiendo, esta sería la 3ª vez. Toma la mano de tu esposa en este momento. Toma la mano de tu esposa. Porque probablemente el Espíritu Santo te ha hecho recordar cuántas veces no comprendiste a tu esposa. Hermana, muchas veces no has comprendido a tu esposo. Y en esta noche el Espíritu Santo te ha hecho recordar, a la luz de la palabra de Dios, que muchas veces no fuiste comprensiva, que muchas veces no fuiste comprensivo. Es el momento de perdonar, es el momento de pedir perdón también, de pedir perdón y perdonar. ¿Por qué? Porque el Señor nos pide que eliminemos todo enojo, furia, todo comportamiento lleno de maldad, todo lenguaje sucio, toda actitud perversa.
¿Por qué? Porque ahora nos pide que nos vistamos de esa nueva naturaleza que uno la recibe a través de Cristo. Pídanse perdón y que estas lecciones que ustedes han recibido puedan estar permanentemente practicadas en su relación conyugal. Padre Santo, te ruego que sanes toda herida, que sanes, Señor, todo corazón dolido por alguna ofensa dentro del contexto conyugal. Que reine el perdón y la comprensión. Sobre todo, que la comunicación entre los matrimonios sea más fuerte, Padre Santo. Gracias, Señor, por estos domingos. Y cuide y proteja cada matrimonio de nuestra amada y querida Iglesia Palmas Reales. En Cristo Jesús, te alabamos y te lo agradecemos. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Fue un privilegio servirles.